tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Polito Leira. La carrera que estoy estudiando es la carrera de contabilidad. Mi número de matrícula es CTM 092716. La materia es economía. La clase de esta semana es el proyecto integrador por parte del profesor Hugo Monteverde. Muy bien. Antes de empezar, hay que decir que esta semana fue muy nutritiva en cuanto al aprendizaje de lo que es la materia economía. Esta materia es una de mis preferidas porque miden todo lo que existe. Sin la economía no existiría nada. Bien, en esta semana se vieron varios temas. Uno de ellos es la oferta y la demanda. Como vimos, la demanda es todo aquello que se quiere, que se necesita. Por otro lado, se vio también pues la oferta, que es lo contrario, todo lo que se ofrece. Se vieron muchos detalles sobre la oferta y la demanda. Es una ley y es muy interesante. La verdad me pareció de las leyes más interesantes y precisamente es una de las leyes principales en economía. La ley de la oferta y la ley de la demanda. Son dos leyes que se combinan y forman una sola ley. Eh, También se vieron los métodos de asignación de recursos. ¿Cuáles son los métodos para asignar los recursos? Estos métodos los utilizan en todos lados, los utiliza el país, el gobierno, los utilizan las empresas y cualquiera de nosotros utilizamos estos métodos de asignación de recursos. Por ejemplo, hay un método que es eh, el método de concurso, que gana o se le asigna el recurso a aquel que ha ganado el juego o la partida o que se ha llevado el premio. Eh, Otro ejemplo podría ser la regla de la mayoría, que por ejemplo elegir a un presidente por la mayoría de votos. Ese es otro método de asignación de recursos. También esta semana se vio la intervención del Estado en la economía y pues es muy interesante estudiar esta parte del Estado como interventor, porque sin el Estado, sin las regulaciones del Estado, la economía no funcionaría, el país, los países se vendrían abajo. Es muy importante que el Estado esté constantemente moviendo las piezas del tablero económico para que los países puedan seguir funcionando y avanzando. Por ejemplo, se vio un tema en el libro del escritor Parkin. Es un libro que nos recomendó el profesor Monteverde. El libro se llama Economía. En este libro, el ejemplo habla de la especulación de precios, que es cuando alguien quiere abusar de la subida de precios de bienes o servicios que son muy necesarios. Por ejemplo, se tocó el ejemplo de una persona que compró muchísimos
equipos para generar luz a cierta cantidad y los iba a vender al doble de precio a las personas damnificadas por el huracán Katrina. Entonces fue detenido y fue confiscado todo su negocio, todos los equipos de generadores de luz fueron confiscados porque eso entró a la especulación de precios y bueno, la intervención del gobierno fue muy válida en este caso. Se hablan debates sobre la regularización de alguna ley que hable de la especulación de precios, pero eso todavía se sigue en debate. Ok. También se estudió como último tema el sistema tributario. Prácticamente el sistema tributario son los impuestos. Estamos hablando de el SAT aquí en México, la Secretaría de Administración Tributaria, que exige el pago de impuestos a las empresas y a las personas. Los impuestos sirven para que el gobierno pueda mantener un orden a través de la policía, para que podamos tener parques eh, embellecidos, para que podamos tener áreas de convivencia de la ciudad seguras. Para eso se utilizan los impuestos. Hay muchísimos impuestos, por ejemplo, el ISR, el impuesto sobre la renta que pagan las empresas, y nosotros como empleados también pagamos el ISR, el impuesto al valor agregado, que es el 16% sobre los productos que compramos, y esas empresas recaudan ese 16% de la venta de esos productos y se lo envían al SAT cada mes, y el SAT utiliza esos recursos, esos impuestos. Y hay muchísimos impuestos. Por ejemplo, si yo me voy a hospedar a un hotel, estoy pagando un impuesto que no, del que no se conoce mucho, pero al final de cuentas es un impuesto del que exige el gobierno. Pagar la tenencia de un automóvil, también son impuestos que hay que pagar, y todos estos impuestos los utiliza el gobierno para nuestro bien. También se paga el seguro social, también es un pago que como trabajadores se efectúa, pero esto es para que tengamos servicios de salud. En México solamente existe el, el IMSS y el ISSSTE, el ISSSTE es para los trabajadores de gobierno y el IMSS es para los trabajadores de las empresas, este, cualquiera que haya fuera del gobierno. Muy bien, se realizó la contestación de las preguntas que piden para la calificación de esta materia, para la elaboración de este video. Muy bien. La primera pregunta dice, ¿cómo describes a la competencia perfecta? Es cuando un mercado existen muchísimas empresas y producen productos idénticos, con cantidades suficientes de clientes, y pueden entrar a este mismo mercado más empresas. La siguiente pregunta es, ¿cómo describes a la competencia imperfecta? Es el mercado de un monopolio, y este es cuando una empresa está dedicada a ofrecer un bien o servicio sin tener competencia. Un ejemplo de esto es la empresa Microsoft Corporation, que creó el sistema operativo Windows, y este sistema operativo nadie más lo ha producido.
La siguiente pregunta es, ¿cuál es la teoría monetaria? Es el estudio del sistema monetario. Se analiza el dinero en el mercado financiero y como resultado se está hablando de la oferta y la demanda, del primer tema que se vio de esta semana. Es decir, esta teoría es para explicar la escasez o la abundancia de dinero en la economía de un país, de una empresa, de un estado. Estamos hablando de que sirve mucho esta teoría monetaria. La siguiente pregunta es, ¿qué es la inflación? Es la subida de precios descontrolada por el alza de insumos. Esto también puede ser provocado por la impresión descontrolada de billetes y por la mala estrategia para recaudación de impuestos. Esto le sucedió a Argentina hace muchos años, que tuvo una hiperinflación por tener un mal gobierno o una inestabilidad política. Las hiperinflaciones se derivan por tener eh, problemas políticos. Cuando un país presenta problemas políticos, surgen las hiperinflaciones y es muy preocupante cuando un país llega a tener o empieza a experimentar problemas políticos y si no se detienen es porque se encaminan a una hiperinflación. Hay muchas variables que influyen, pero se tienen que analizar detalladamente. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las teorías del capital? Bien, esta considera el capital como un factor en la producción y es fundamental, es decir, el capital lo es todo. La siguiente pregunta, ¿qué es el Producto Interno Bruto, el PIB? El PIB es la medición de los ingresos, salarios, alquileres, intereses y utilidades, más los ingresos externos desde otros países. Ese es el Producto Interno Bruto, es la economía de todo un país, es el valor de un país completo. Es así como se estudia y se puede nombrar a países como Estados Unidos y China que están compitiendo por el primer puesto y el segundo puesto. Sabemos quién va en primero y quién va en segundo porque sabemos el Producto Interno Bruto de cada país. Bien, y la última pregunta es, ¿cuál es tu opinión general de la materia? Bien, me parece que la materia de economía es de las mejores e interesantes. Esta materia es de gran utilidad para todo lo que gira en torno al comercio. La economía me enseñó que no solo es tener dinero y gastarlo, o tener materias primas y producir, sino que es el estudiar los mercados y saber el porqué de todo lo que se produce. Tengo un gran respeto a los economistas, que son los que logran que el país avance económicamente y tengan el país estabilidad. También me gusta hablar de esta materia, es una de mis preferidas por las variables que sirven para medir varias cantidades, por ejemplo, eh, lo- los créditos, las tasas de intereses. Y bueno, también me gusta porque dentro del departamento de finanzas se encuentra contabilidad. El economista y el contador van muy tomados de la mano, sus trabajos son muy similares, pero gracias a nosotros los contadores, las empresas llevan un registro de toda su capital y este registro se le proporcionan a los gerentes o a los dueños para que puedan tomar decisiones.
Los economistas ayudan para que pues, la empresa pueda emprender nuevos retos. Por ejemplo, una empresa armadora de contenedores para trailers, eh, supongamos que quiera incrementar su producción este año. Esa empresa no solo puede dirigirse a los gerentes o a los administradores, tiene que dirigirse también a un economista. Un economista le va a evaluar el mercado, va a hacer evaluaciones de todo, desde la elaboración, mano de obra, materias primas, tecnología, también en qué posición quedarían las ventas, en cuánto podrían vender esos contenedores. Por ejemplo, esta empresa que quiera incrementar sus ventas al extranjero, que quiera producir cada vez más contenedores para trailers. Y suena interesante, como lo leí en un artículo, esta empresa pretende abarcar Estados Unidos, Centroamérica. Es una empresa mexicana que se encuentra adelante de Catepec de Morelos. Es una empresa que produce cierta cantidad de contenedores y piensan producir 7,000 contenedores en un año. Y bueno, de ahí pueden hablarse de muchas empresas y muchos proyectos. El punto de vista es que las empresas tienen que acudir a los economistas, porque los economistas son los que llevan a cabo todo el estudio de mercados. Y bueno, pues para finalizar, pues me gustaría decir que la carrera de economía me interesó porque abarca la economía y abarca pues, el sistema económico de una empresa. Y bueno, pues estar agradecido con el profesor Hugo Monteverde por habernos enseñado todo lo relacionado con economía. Y pues estoy agradecido con la materia economía y por todo lo que nos enseñó el profesor en esta semana. Bien, por mi parte sería todo y que tengan una excelente tarde.